Continuamos aquí abriendo la mañana. Pedimos disculpas por algunas dificultades técnicas que hemos tenido propias de la tecnología y de este manejo permanente de la comunicación y la parte técnica. Continuamos aquí con Servio Tulio. Servio Tulio, quisiéramos que retomar desde el principio la explicación que hacía sobre la participación del PNUD en la República Dominicana y en esas instituciones específicas que ha tenido presencia y que lo ha hecho conforme a cuáles son los parámetros de esas instituciones. ¿Y la ley de compras? No, mira, yo lo que digo es que cada vez que se presenta en duda, lo importante es que se den las explicaciones del lugar. Y evidentemente ahí se han presentado una serie de dudas en el Ministerio de Educación con relación a una serie de licitaciones que se hicieron. Bueno, hasta ahí vamos bien, no hay ningún problema. Lo que pasa es que muchas instituciones, y te puedo mencionar algunas, el Tribunal Constitucional, el Ayuntamiento del Distrito Nacional desde David Collado, entre otras, porque son múltiples instituciones, han querido que en todos los procesos de compras y contrataciones el PNUD la asista y los acompañe, por una sencilla razón. Nosotros hemos analizado, y uno que ha sido veedor de muchos procesos, nosotros hemos analizado desde la Fundación Institucionalidad de Justicia la ley de compras y contrataciones. Y esa ley hemos llegado a la conclusión de que esa ley, entre otras cosas, se diseñó para financiar el modelo político en la República Dominicana. Entre otras cosas, entonces, cuando tú vas y lees transversalmente la legislación, tú te vas a encontrar que la legislación tiene una serie de lagunas que permiten, en múltiples casos, que las licitaciones se manipulen. Y muchas veces esas manipulaciones ni siquiera vienen dirigida de quienes dirigen la institución. De ahí que quienes dirigen las instituciones entonces para cubrirse, para poderse blindar entonces buscan determinadas asistencias. Y por eso es que ustedes ven que nosotros hemos insistido. ¿Cuál fue el problema de Punta Catalina? El problema de Punta Catalina es que cuando tú analizas, y a mí me tocó, desde el punto de vista jurídico, porque yo lo que soy abogado, yo ni soy economista, ni electricista, ni empresario. Yo no sé si eso costó más o menos, esa no es mi forma de ver la vida. No es cómo ni se si eso va a generar, no. Es si el proceso se llevó acorde a lo que la ley establece, y evidentemente que no. Y no se llevó porque, entre otras cosas, se inventaron un competidor virtual que la ley no contempla. Correcto. Comenzando por lo más simple de la vida. Sí. Bueno. Entonces, esa es la razón por la cual, vuelvo y te reitero, que muchos órganos, inclusive constitucionales, utilizan la asistencia del PNUD. Ojalá y que el presidente de la República, aprovechando esa situación, porque lo lógico es que si nosotros tenemos leyes, las leyes, en cuanto a lo que tiene que ver con su aplicación, funcionen. Esa sí funciona, y no claro. estén permanentemente generando distorsiones. Fíjense que todos los escándalos que se han dado en esta administración ha sido porque se ha violentado la ley de compras y contrataciones. Porque ella se presta para eso. Para eso. Por eso es que ojalá y el presidente Abinader, ojalá y finalmente, someta el bendito proyecto de reforma a la ley de compras y contrataciones, que pudiese eventualmente, me refiero a someter este 27 de febrero, que pudiese eventualmente resolver ese problema. Si no lo hace, el presidente se expone, oye lo que estoy diciendo aquí, de manera responsable, a que su administración termine como terminó la anterior. Porque todas las fuentes de escándalos del gobierno anterior fue a través del sistema de compras y contrataciones. Porque se presta para eso. Esa es la realidad de todo esto. Es una ley confusa, difusa, imprecisa, que, oye bien, ni siquiera establece sanciones aquel que la viole. Para aquel que la viole, sino que las sanciones que establece son de naturaleza administrativa, es decir, son amonestaciones. Correcto. Y entonces, Servio Tulio, dando seguimiento a ese tema de la ley de compras y contrataciones y haciendo el paralelo de que de los escándalos de corrupción que tenemos y que están vinculados a tema de compras y contrataciones, ¿por qué si la ley no plantea sanciones tenemos tantas personas detenidas
por violaciones a ley de compras y contrataciones. Porque cuando tú te encuentras o analizas los expedientes, tú te vas a dar cuenta que no fue única y exclusivamente porque se violentó la ley de compras y contrataciones. Fue porque se cometieron otros ilícitos penales, como el lavado de activos, la asociación de malhechores, y en el marco de auditorías que se han realizado, se han detectado irregularidades, que eso es otra cosa. Entonces hay otros tipos penales. Exacto. Pero vuelvo y te reitero, hasta tanto nosotros no modifiquemos la ley, este gobierno, esta administración se expone, vuelvo y te reitero, a terminar como la anterior. Ay, mi madre. Es el Porque pecado- ese es el talón de aquí. el pecado original. Pero ¿Lo claro que están sí. oyendo? Ay, Dios mío. Claro que sí. Entonces, ese es el problema y ojalá que el presidente Abinader, porque ya el proyecto está listo, Ok. está en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Atención, Ojalá y autoridad. que ya él lo someta. Y bien al revisado. debate. A lo mejor lo Oye, eso lleva lo el hemos 27. revisado, Terrero, de todas las formas. Y ahí ha participado todo el mundo. Y tiene una ventaja este proyecto. Y es que también regula todo lo que tiene que ver con el sistema de compra de los gobiernos locales. Ayuntamientos. Que cuando tú vas a la actual ley, ahí hay una laguna. La 107. Y tú sabes muy bien, yo soy miembro del Consejo Consultivo de la Liga Municipal Dominicana. Y nosotros sabemos cuáles son las debilidades que se dan a lo interno de los ayuntamientos. Sí, Sí. Entonces vamos a resolver eso. sí. Yo creo que de eso es de Incluso lo en que el se caso del trata. ayuntamiento, nosotros... que- Aquí no es tan difícil resolver la cosa, aquí Sí, lo que claro, muchas veces porque- falta es la Incluso en voluntad. el caso de los ayuntamientos, estuvimos aquí con la subsecretaria de la Liga y planteamos eso con relación a la ley, que a veces también, así como la ley 340 se presta para ese tipo de situaciones, también puede ser un obstáculo para los ayuntamientos, partiendo de limitaciones, que hay algunas Claro. localidades, de que hay una sola ferretería, Claro. hay un solo comercio, entonces Hay esa, excepciones en la esa ley. burocracia que genera la ley Claro. impide que esos pueblos se desarrollen. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando tú analizas la ley de compras y contrataciones, oye, yo no venía a hablar de eso, pero... No, vamos a hablar de eso. Tenemos tiempo. tenemos tiempo. Porque ese es un tema, ¿eh? sí, sí, sí. Yo le puedo decir a ustedes que ese es el tema Sí. ahora mismo. ¿eh? Si estamos hablando de transparencia Claro, claro. y si estamos diseñando políticas públicas que van a, de una u otra forma, a Mitigar la corrupción. definitivamente que sí. ¿Tú sabes cuántos artículos de la ley de compras y contrataciones habla de las contrataciones de obra? 2 artículos. 2. Los niveles de discrecionalidad que hay en las contrataciones de obra, tú no te lo puedes imaginar. Porque una cosa es la contratación de bienes. Sí. Está comprando mascotas, cuadernos, lapiceros. cuadernos, La comparación de precios. consultoría, comparación de precios. Eso es- no, ese es eso es colmado, eso es colmado. ese es el menudeo. Menudeo. Pero las contrataciones de obra, los niveles de discrecionalidad que hay. Y déjenme decirle, Carlos Pimentel, que tú lo conoces y es amigo de nosotros, Claro. y que está haciendo un excelente trabajo, él tiene sus limitaciones, es que él no da abasto. Claro. Entonces, vamos a blindar a ese muchacho que está haciendo un buen trabajo. Eso es así. Pero, Servio Tulio, perdóname. Como estamos hablando de que ese es el tema, que esa es la situación imperante en la República Dominicana, que pudiese transformar la política pública en cuanto a la no corrupción, ¿qué escollo pudiera tener el presidente de la República que tiene eso en sus manos y no lo saca? No, yo pienso que lo que se estaba era tratando de... ahí trabajaron consultores internacionales. Tú sabes que en materia de compras y contrataciones, la Unión Europea es probablemente el órgano, digámoslo así, que más ha avanzado en el sistema de compra en el mundo. Esa es la realidad. Sí. Son los que llevan la vanguardia. Y vinieron consultores aquí, pero ya yo lo que te puedo decir que en el marco de lo que fue los debates que se dieron, se abrieron vistas públicas. Se generaron, por ejemplo, una serie de actividades que permitieron que órganos del Estado, el sector privado y la sociedad civil participaran. Okay. Entonces ya el documento como tal está listo para ser remitido al Congreso. Excelente. Yo creo que aquí de lo que se trata es de que el presidente el 27 de febrero Lo presente. lo presente y se acabó.
Exacto. Esa es la realidad. Doctor, sobre unas informaciones que vimos, quisiéramos que usted nos aclare la importancia de las mismas, y esto es la sugerencia de la creación de una comisión bicameral para leyes complementarias. ¿Por qué es necesario esto? ¿Cuál es el tema que hay con estas leyes complementarias que al parecer, según la noticia que vimos, tienen algunas dificultades para su ejecución, para su aprobación, Claro. para todo el sistema mediante el cual funcionan? Y usted pertenecería a esta comisión. Sí, mira qué pasó. Tú sabes que yo voy a comenzar por la génesis. Quizás, como uno es profesor y a veces a uno le gusta explicar las cosas de manera académica. Con la Constitución del 2010, para que tú tengas una idea, y tú lo sabes mejor que yo. Tú sabes que antes de la Constitución del 2010, el espíritu de la Constitución del 66, digamos así, se fundamentaba sobre la base de la representación. Nosotros teníamos una Constitución liberal. Pero ¿qué sucedió? Que en el 2010 nosotros entonces pasamos de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué es lo que significa eso? Un tanto como para que el pueblo dominicano entienda. Es que ya las políticas públicas y la democracia no se construye sobre la base del ejercicio de la política. Es decir, de quienes nos representan en el Congreso. Desde el Ejecutivo, a la cabeza del presidente de la República. O desde el Poder Judicial. No. Entra entonces un componente que es el que tiene que ver con el de la participación de la ciudadanía en los procesos de construcción de esa democracia. El control social. Sí, por eso es que tú ves que se crea la figura del referéndum, la iniciativa popular legislativa, etcétera, etcétera. La vista etcétera. pública. Es decir, acuérdate que la Constitución se divide. La primera parte es orgánica y la primera parte es la parte dogmática, y la otra parte es la orgánica. La dogmática es la que establece los derechos, ciudadanía, derechos fundamentales. Pero la otra parte es la que te diseña las instituciones que van a garantizar esos derechos fundamentales que establece la Constitución. ¿Qué pasó? Que todas esas figuras que van a garantizar esos derechos, sobre todo el de la participación de la ciudadanía, todas esas leyes que son fundamentales en ese Estado social y democrático de derecho, para que el ciudadano pueda participar en esos procesos de construcción de la democracia, ninguna se ha aprobado. Exacto. Rubén Maldonado, en el 2017, cuando era presidente, él nombró una comisión, yo fui parte de esa comisión. Y nosotros preparamos 15 leyes. Las leyes están, o los anteproyectos. Sí, sí. ¿De qué es de lo que se está hablando ahora? De crear una comisión porque tenemos una democracia incompleta. Sí, claro que sí. Aquí en todo este proceso está solamente participando un sector. Claro, el sector político. Hay otro sector que no está participando. Es una democracia totalmente incompleta. ¿Qué es lo que se está sugiriendo? Crear una comisión bicameral, como ya esos anteproyectos están ahí. Están ahí. Unos están en el Senado y otros en la Cámara de Diputados, para que esa comisión, con los técnicos que trabajamos durante ese proceso, que dicho sea de paso, el que presidió esa comisión que nombró Rubén Maldonado fue nada menos y nada más que Rafael Alburquerque. Estamos hablando, olvídense del político. Sí, Estamos hablando del jurista. Sí, claro. Sí. Del jurista. Él fue el que presidió esa comisión. Y eso está ahí. Juntémonos, aprobemos eso y vamos a ver de qué forma nosotros podemos generar herramientas que le permitan a la sociedad, a nosotros 5, a ellos 4, participar en estos procesos de construcción de ciudadanía. Sí. Esa es la realidad. Así es. Sergio Tulio, contigo uno como que da un brinco de un tema a otro porque son demasiadas cosas. Pero es que ustedes creen que uno sabe de todo No, también. y verdaderamente que es... Tiene esa dicha, que ¿sabes? tenemos No voy a hacer creer que un yo voy a programa yo soy doctor en mundología. de 6 horas. Antes de pasar al tema de la reforma policial, yo quiero que de manera sintética tú me digas el tema de la victoria, tu opinión.
¿cómo es posible que nosotros tengamos un centro de operación de Internet en La Victoria? 96 routers, 29 switches, 89 cámaras de seguridad. Tenía un tipo, él tenía su cámara de vigilancia personal de él en su prisión. Recuerden que hace unos días hablamos de eso. Es decir, 508 celulares, ahí faltan celulares, donde hay 7.000 gente, no es verdad que hay 508 celulares. Claro. 107 cargadores, 96, 96 celulares, una laptop, dos tabletas, 8 inversores. Ahí falta gente. Pero espérate, esto es más... El león no es tan fiero como lo pintan. No. Es más fiero de lo que lo pintan. Claro, claro. Es decir, yo digo, algo está faltando. Pero, Ok, en el momento que dijeron que quitaron todo, estaban grabando Pero ven acá. y mandaban a los presos. Había que matar 3 gente para que eso lo hicieran. Antes de que mataran a las 3 personas, nosotros hicimos la denuncia aquí, que incluso nos llamaron personas de la cárcel de La Victoria, nos llamaron reos de la cárcel a nosotros. Y dimos la información aquí Pero con llaman nombres, para estafar con gente, nombres Dari. de personas. Aquí todo el mundo Señora, todos los días ustedes- se queja de ustedes que no- hay una estafa. Ustedes no saben ni del credo la mitad. Ay, Ustedes no. saben. ya. Digo, vamos a hablar con claridad. Vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Miren, ustedes saben que la FINJO es miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público. Es miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública. Uno ha venido trabajando todos estos procesos de transformación y modernización de instituciones que son clave del sistema de justicia. Y eso le permite a la Fundación manejar cierta información, pienso yo, Más información, claro. porque uno está ahí adentro. Sí. La FINJO también ha sido la institución que ha realizado, conjuntamente con las instituciones que velan por el sistema penitenciario, los 2 únicos censos penitenciarios que se han hecho en este país. Es decir, que uno, de una u otra forma, conoce y le cuentan las cosas que pasan. Tú dices, ¿cómo es posible que pasen esas cosas? Con la complicidad del Eso es Estado. complicidad colectiva. Eso es lo primero. Es decir, que aquí hay que establecer responsabilidad. Lo segundo es que eso no solamente pasa en La Victoria. Claro. En todas las cárceles. Lo tercero es para que ustedes sepan lo grave del problema. Porque se dice que las acciones de sicariato, y eso es verdad porque son las mismas instituciones que lo han dicho, no, ninguno de nosotros cinco. Las instituciones en Porque base a su nosotros no somos investigación. los que tenemos que dar ese tipo de informaciones, son ellos, porque esa es su responsabilidad. Dicen los órganos que tienen que velar por esas instituciones que muchas veces las acciones de sicariato se cometen desde las cárceles. Bueno, hay casos que se ha evidenciado. El mismo Ministerio Público lo ha puesto en evidencia. No, eso es una realidad. Pero una cosa para que ustedes sepan cómo eso afecta, inclusive hasta la economía y hasta determinados sistemas que son clave para el funcionamiento del país. El 70% de las colonaciones de tarjeta de crédito se hacen desde los recintos penitenciarios. Dios Exacto. mío. 70%. Y entonces aquí, porque aquí tienen que haber 2 o 3 responsables de eso. Sí, porque eso es fácil. ¿Cómo está eso? Porque yo no creo que eso ¿Cómo- sea como que tan ¿Cómo difícil. eso entra ahí? No, eso es fácil. Cualquier cosa que tú haces y cualquier cosa que haga yo, si el Estado tiene interés de saber qué es lo que tú y yo hacemos, Lo va a lo determinar. saben en Eso es 60 verdad. segundos. Hay complicidad. Uno que está vinculado a la seguridad, porque FINJO trabaja proyectos dirigidos a la seguridad, conjuntamente con el Ministerio de Interior. Porque uno está hablando de estas cosas, no es porque uno está repitiendo lo que se No es dice que- no es que desde lo los hemos medios. leído, lo ha leído, es que ¿no? nosotros trabajamos vivido ahí. estos temas. Y en materia de seguridad, mi querido amigo, si el Estado quiere saber ¿Qué pasa? en qué andamos nosotros, Claro. nos lo averiguan en 10 segundos. Solo prime el interés político. Tan aquí. sencillo como eso. Entonces yo me pregunto a veces, oye, pero ¿cuál es el problema? Otra cosa, esa también es la consecuencia de nosotros no haber concluido un proceso. Nosotros tenemos un sistema penitenciario bipolar. Nosotros tenemos un nuevo modelo que funciona, Sí. con altas y bajas, pero Pero funciona. funciona. Y un viejo modelo que no hay forma que el Estado haya querido desterrar.
porque es el Estado el que El no ha Estado que querido. mantiene, claro. Es que es el Estado el que no ha querido. Eso es así. Es el que ha mantenido eso. Eso es verdad. Porque ha habido tiempo suficiente para salir que de ya aquí no estuviésemos avalando, primero, ni de la Ni victoria, de la victoria, ni de ni del viejo quinceañerazo, modelo nada de eso. penitenciario. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En que en uno, los internos, fíjate que inclusive las terminologías. nomenclaturas y los términos son diferentes. Unos son cárceles y otros son recintos penitenciarios. Sí. Unos son presos y otros son internos. internos. A O uno se privados le de da libertad. programas de formación académicas y salen graduados, a otros lo someten a unos niveles de crueldad Tortura. que ustedes no se pueden imaginar. Desde el punto de vista de la política criminal, estoy hablando de esto claro, para que la sociedad dominicana entienda. ¿Tú sabes cuál es el impacto que tiene un modelo y otro? O el impacto es que los niveles de reincidencia en el nuevo La modelo creación- la construcción no de sobrepasan el 5% y en el viejo modelo es un 64%. Imagínate. Van a Tulio. perfeccionar entonces los conocimientos. Yo no sé si delictivos ustedes allá me adentro. están El entendiendo. crimen, el crimen. Pero de eso es que estamos A hablando. doctorarse en crimen allá Sí. adentro. Y Precisamente. los niveles de corrupción que operan alrededor de ese viejo modelo. Sí. Que dicho sea de paso, no lo estamos diciendo nosotros. Son- Es que solamente ese cateo, digámoslo así, que se hizo ahí, que duró horas, reflejó que evidentemente eso es un desorden lo que es. Totalmente. Servio Tulio. Propiciado por el Estado. Así. Precisamente porque eso forma parte de un todo y la seguridad es primordial. Tú estás trabajando con la Comisión de Reforma Policial. ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo están logrando desmontar las estructuras que han venido operando siempre a lo interno de la Policía Nacional? Pero ¿cómo están previniendo que mientras van desmontando una, no se le vaya formando otras? Porque eso es un modo operandi. La verdad es que cualquiera diría que esté viendo el programa, oye, pero este muchacho si se mete en lío. Decía mi mamá que yo tenía vocación al martirio. A mí me dice Un día lo me mismo. dijo, la verdad es que yo nunca había visto una persona que se haya buscado tantos problemas en tan poco tiempo como tú. Dios mío. Ella con 94 años. Sí. Wow. No, mira, el proceso va muy bien. Y va bien porque hay una voluntad política desde la presidencia de la República. Un proceso de este tipo solamente se puede llevar a cabo con la voluntad política del presidente, si no, olvídate de eso. Y evidentemente es evidente que este es uno de los principales puntos de la agenda del presidente Luis Abinader. La reforma policial. Sí, ese es su... El buque insignia. porque eso es lo que uno percibe. Y además, porque todas las sugerencias que se le han hecho, La acoge. la ha cogido todas. Sugerencias que evidentemente van a tener un impacto trascendental a lo interno de la policía. Una cosa también que uno ha aprendido es que la policía es una institución importante. Porque entre las cosas que nosotros vimos, Finjo viene desde el año 82 trabajando el tema. Desde el año 2002, perdón. Es que no hay un país en el mundo que no tenga una policía nacional. Y el país que quiso desterrar su policía, que es Haití, estamos viendo lo que está pasando. Fue un error garrafal. ¿Qué nosotros hicimos? Porque ya ese grupo de trabajo terminó su trabajo, para que ustedes lo sepan. Sí. Sí, señor. A nosotros nos comisionaron para que en un plazo de un año nosotros rindiéramos el informe con las sugerencias y recomendaciones. Pero eso duró 8 meses. Pero gracias a que la Policía Nacional, por instrucciones del presidente de la República, nos abrió la puerta de la institución. O sea, este es un proceso que se llevó a cabo conjuntamente con ellos. Es decir, que a esos grupos que ustedes están oyendo, que están diciendo que esto se hizo al mar de la institución, esos son profusiones de hierros, inexactitudes e insinuaciones. Esto se hizo con miembros de la Policía Nacional. Así, Sí, claro. Y tiene que ser así. pero no aparecen.
Sí, no, no. Ni están comisionados ni aparecen físicamente. No, porque tú tienes que hacer. ¿Y cómo tú Esto es haces el un levantamiento proceso. sin los Te estoy actores? diciendo que este proceso se llevó a cabo, es decir, de Levantamiento, contando con, con los los miembros de la policía. Claro. Ok. Como por ejemplo, nosotros hicimos un diagnóstico y el diagnóstico se hizo con ellos. O sea, no fue un diagnóstico que se hizo, por ejemplo, solo hace una encuesta, que se fue uno a un barrio a ver cuál era la percepción que tenía la ciudadanía de la institución. No, 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 no. Es que cree la policía y qué siente la policía en lo que se ha convertido la policía. Con nacional. activos y retirados. Con lo que están ahí, Ah, ok. Los activos. con lo que están ahí, Ok. que son los que le están dando el frente. ¿Qué pasó? Evidentemente de que se levantó un diagnóstico. Y ese diagnóstico reflejó la situación real de la institución. Explícanos el elemento del jefe de la comisión, el español. El comisionado. El comisionado. No, mira qué pasa. Cuando se levanta el diagnóstico, evidentemente el diagnóstico refleja la situación real de la policía. Una institución arrabalizada, totalmente arrabalizada, sus miembros desalentados, una institución con un presupuesto totalmente irracional, que se diseñaba desde arriba hacia abajo. Para que tú tengas una idea, solamente para los programas de formación se le aplicaba del presupuesto nacional menos del 1%. Una verdadera locura. Ya. Una institución en donde operaban 9 escuelas, en donde tú te encontrabas con que había una que la doctrina era diferente a la otra. Una cosa que real y efectivamente el Estado descuidó. Aquí hay un mito, y para mí es un mito, que siempre se repite, que dicen que nosotros tenemos la policía, hemos tenido la policía que podemos pagar. No, 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 esos son clichés. Nosotros hemos tenido la policía que la clase política Ha querido. y sectores externos han querido que este país tenga. Esos son clichés. Y eso lo reflejó el diagnóstico. Eso no lo estoy diciendo yo. Yo estoy diciendo lo que dice el diagnóstico, no lo que a mí se me pueda como ocurrencia el pensar decir. Entonces, ¿qué pasa? El grupo de trabajo hace una serie de sugerencias. Señores, la ley del 2016 nunca se implementó. La ley de la policía. Sí. Y la 520. algo así. Nunca se aprobaron ningún reglamento. ¿Qué hizo el grupo de trabajo? Hizo los reglamentos. Digo, trabajó sobre el reglamento que ya habían trabajado los miembros de la policía. Ok. A mí me llama... Perdón, tú me hablabas del comisionado, que a ti te llama la atención. Sí. Mira, como son tantas las sugerencias y como son tantas las políticas que se van a aplicar, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el programa, los programas de capacitación de la policía, todo eso se va a transformar totalmente. Para que tú tengas una idea, Terrero, lo que se está proponiendo es que los miembros de la policía no entren por recursos humanos, sino por la academia. Ok. Excelente. Algo O sea, que es todos- lo que yo todos a la siempre he academia. planteado. Claro. ¿Por qué? Porque el diagnóstico reflejó que el problema principal Engánchenlo. Pero claro. Engánchame ¿Y ese de muchacho? dónde venían las presiones? Pero no porque lo digo Totalmente de yo, acuerdo. El diagnóstico. sino porque lo dicen los mismos policías, porque hubo alguien por ahí que dijo que a mí que dijera quiénes eran los que presionaban al jefe de la policía para que enganchara gente. Yo se lo voy a decir aquí, Ay, senadores, Ay, diputados, diputado. ok. ministros. Me dice el presidente de la República Los políticos. Engánchame ese que muchacho. a él, la cantidad de gente que le pide al presidente de la República. Oiga eso. Además, si es al criterio Entonces, para que a del mí me jefe de la venga policía, alguien que andaba por ahí con un Twitter diciendo de que a Se mí que queda pues yo vacía. le estoy diciendo quiénes son los que lo dicen. Exacto, exacto. Gente del sector privado Sí, sí, que sí. quiere que le enganchen el chofer, Así es. que le cuiden la finca. Para que le paguen por ahí. Y cuando digo del sector privado, yo no estoy hablando del sector empresarial. No, sector privado. Sector privado en sentido general. Cualquiera. Bachateros. Y a mí me encanta la bachata. Pero para hay Claro. bachateros que son policías Que estemos también. claros. Bachateros, peloteros. Espérate, reggaetonero. No, la clase artística Espérate, en general. que quede claro, a mí me encanta el reggaetón. A mí también.
peloteros. Sí. Oye, no hay una cosa que le guste más al dominicano que la pelota. Ese no es el tema. ¿eh? Sí. Es que eran prácticas que se instalaron y entonces que llevaron a que entraran a esa institución gente que no tenía el perfil. Para que vayan al súper y pasen perritos. Oye, ¿Qué pasó? ¿Por qué se nombra un comisionado? Exacto. Y esa es la idea central. Sí, aterrizar ahí. Se nombra un comisionado porque se necesitaba alguien que manejara el diario del proceso de transformación. Me explico. El ministro de Interior no podía hacerlo, porque el ministro de Interior es parte de esa estructura. ¿Y tiene su función? Te lo voy a poner bien claro. Pero no es que se está desligando el ministro de Interior. Te voy a decir por qué. Tú dirás, ¿y por qué se buscó un español? Mira, se buscó a José Vila del Castillo. José Vila del Castillo venía de la UNODOT. Sí, ya yo vi su expediente completo. Él entró en retiro en diciembre del año pasado. Y fue el que acompañó el grupo de trabajo. Acuérdense que a nosotros nos acusaban de que nosotros no sabíamos de eso. Nosotros como grupo de trabajo, Dari, Sí. ¿tú sabes lo que hicimos? Buscamos lo que más saben de eso entonces. Sí. Claro. No están criticando, vamos. Exacto. Buscamos lo que más Entonces a saben. la crítica ahora es a lo que más saben. No. Buscamos lo que más saben de eso. Sí. Entonces, pero no solamente buscamos lo que más saben de eso internacionalmente, sino lo que más saben de eso aquí, Sí. para que estemos claros. ¿Qué pasó? José Vila del Castillo nos acompañó desde un principio en el proceso. Ah, él estaba ahí al principio. Claro que sí. Y construyó una relación con la cúpula de la policía. Porque es que esto no se está haciendo al margen de la institución. Eso es lo que nosotros Es queremos que se imposible. desmonte. Porque eso es imposible. Claro. Sí. ¿Y qué pasó? El presidente, viendo el talento de este hombre, lo hizo dominicano para evitar. Sí. Que no es dominicano, ya le es dominicano. Para que no si haya ese era el ruido. debate, ya. Nacionalizado Next dominicano. question. Dentro de la prerrogativa que tiene el presidente de la República. Para que Espérate, quede claro next también. question. Si ese era el debate, se hizo dominicano, ahí mismo, antes de nombrarlo. Sí. Y ese señor está trabajando en todo lo que es con un comité ejecutivo que lo preside el presidente de la República, en donde yo soy miembro de ese comité. Y está el ministro de Interior y el ministro de la Presidencia y José Vila del Castillo, que es el ejecutivo. Pero José Vila del Castillo no está adscrito al Ministerio de Interior. No. José Vila del Castillo tiene su asiento y su despacho La en policía. el Palacio Nacional. Ah, en el Palacio Nacional. Ok. Sí, señor. Y es el que a diario, digo, para que planteemos esto con claridad Sí. Claro. y para que la gente sepa de qué de lo que estamos hablando, Sí. le informa al presidente. presidente ¿Cómo va la los cosa? trabajos que se están realizando. Hoy, precisamente hoy, luego de que yo salga de aquí, hay una reunión con el sector empresarial entero, José Vila del Castillo y yo. ¿Por qué? Porque el sector empresarial tiene que ser parte de este Claro, proceso. Y tienen que importante. entender lo que va a pasar. Y el sector empresarial, déjame decirte, el sector empresarial ya hace rato que los que han querido que lo cuiden, ya ellos están pagando su seguridad privada hace Claro. años. Sí. Sí. Para que Comenzando. ustedes lo sepan. comenzando Porque a de- veces le dicen, de no, porque antes. el sector empresarial yo creo que si pueden haber 2 o 3, habría que ver quiénes son. Claro. Y decirlo también. Claro, responsablemente. Bueno, Servio Tulio, tú sabes que me llama mucho la atención, sobre todo cómo se está informando a los miembros de la policía los pasos a seguir dentro de la aplicación de esa reforma policial, porque hay decisiones importantes que incluso ellos deben notificar, Claro. deben hacerse parte, y la queja que he recibido es que no tienen conocimiento. Por ejemplo, quisiera que me pusieran en pantalla ese aviso, y ese aviso a mí me llegó porque alguien dice que la mayoría de los policías no saben que eso tiene un plazo. Por ejemplo, lo más simple es, se prohíbe el cambio discrecional de especialización en el escalafón policial y se da un plazo de 90 días a todos los policías para elegir cuál escalafón prefieren. O sea, eso vence en abril. Pero al día de hoy, policía que está en Neiva, en no sé qué, no conoce a lo mejor que tiene un plazo para él elegir o si entra dentro de esa decisión. Yo pienso, porque sí, esa es una queja que, y con razón. Si tú te
pones a ver, tú encontraste la palabra especialización, ¿verdad? Así es. Es que aquí hay un tema. Sí, porque la especialización indica dinero. Es que aquí hay un tema. Aquí hay un tema. Con los benditos especialismos y las benditas especializaciones. Y el tema es que para eso entonces, porque en este proceso se involucraron a todas las instituciones que tienen que ver con este proceso. El ministro de Administración Pública es el que está manejando eso. Porque se sucede que si la policía es una dirección adscrita al Ministerio de Interior, la policía no es un órgano suprapoder. No, depende de ese ministerio. Es una dirección adscrita al ministro de Interior. Ajá. Si es una dirección adscrita al ministro de Interior, evidentemente de que... Y si el órgano rector de la administración pública es el Ministerio de Administración Pública, nosotros entonces le solicitamos al Ministerio de Administración Pública que interviniera en este proceso para que nos dijera así desde el punto de vista de la administración pública, esos especialismos eran correctos, cómo se cuantifican esos especialismos. Y esas son de las cosas que se están evaluando. Muy bien. Otra cosa, Ok. y quiero que quede bien claro, porque esto también hay que ponerlo de su tamaño. Claro. No se trata de un ministerio, esto es es de una pedagogía. dirección adscrita a un ministerio de la policía. Sí. Todo lo que tiene que ver con los programas de formación, y tú conoces a esa persona, quien está dirigiendo eso es Roberto Santana. Claro. Roberto tuyo, Dari. Santana fue el que diseñó... Amigo mío, sí. El que diseñó todo el modelo de seguro. formación de los programas de capacitación de la Escuela Nacional De los BTP. Penitenciaria. Claro. Modelo que ha sido escogido como modelo, valga la redundancia, por las Naciones Unidas y que ha sido instalado en 7 países del área y en donde están trabajando académicos de la policía y académicos ya de universidad, entre los cuales está doña Muquien Sambén, que fue miembro del grupo de trabajo, que conoce el tema policial, entre otros. Doctor, hay un tema ahora mismo de debate público relacionado con Punta Catalina y los fideicomisos. Y- Ahí lo dijo. Cáspita. Y Pero que ya sea un refrito. no, refrito, no. Es un Porque ahora viene refrito. una opinión importante suya. Ajá. Porque transparente, o sea, transversal, usted maneja todos los temas. El debate es el siguiente. El presidente dice en una locución que va a retirar, o le dice a los senadores, aguanten eso ahí, que yo voy a hacer unas cosas. Y lo voy a pasar al CES, que es el Consejo Económico y Social. Yo entendía que el escenario ideal era que se mantuviese en el Congreso, que retiraran el contrato, se hicieran las enmiendas, que eran 3 o 4, y se volviera de nuevo el Congreso, que es un organismo más fácil, diríamos, aunque es independiente, pero más fácil desde el punto de vista político. Sin embargo, el presidente decide mandarlo, y parece que los empresarios también están a gusto, pero como usted es imparcial con esto, a un organismo que tiene lo siguiente: un presidente, un secretario general, 15 representantes de organizaciones laborales, incluyendo 3 representantes de gremios profesionales, 15 representantes de organizaciones empresariales, incluyendo las cámaras de comercio y producción y organizaciones de microempresas, y 15 representantes de organizaciones sociales, incluyendo las iglesias, instituciones académicas, organizaciones comunitarias, entre otras organizaciones sociales, más todo lo que quiera de la sociedad civil que vaya a hablar. Eso para mí, aunque los presidentes no se equivocan, creo que es un error. No, Para los mí. presidentes se equivocan. Bueno, vamos a decir que no. Vamos a decir que no. Los presidentes se equivocan. Entonces, llevarlo ahí implica alargar ese proceso. Un proceso que ya Catalina está en marcha en el fideicomiso, que es una figura importantísima y que tenemos que además apreciarla en vez de depreciarla, como mucha gente ha hecho. Claro. Y que es un modelo para que los estados o los gobiernos puedan desarrollar políticas públicas realmente con sanidad al margen de la política. Pero la gente no lo quiere entender. Pero sí hemos ganado en algo en que mucha gente ya sabe un poquito más de fideicomiso. Herrero, pero tú sabes muy bien que todo lo que tenga que ver con Punta Catalina, todo, Va a generar. por lo que fue su génesis,
esa es una obra escandalosa. Eso es para empezar. Desde el principio. Sí, sí. Te lo digo porque yo conozco, pero hasta el fondo, cómo se llevó a cabo ese proceso. Para mí uno de los procesos más, para mí en lo personal, como abogado, como lo que soy, yo no puedo pensar de otra forma. O sea, ese fue un proceso que debió de haber sido investigado a profundidad por el Ministerio Público. Así es. A profundidad. Porque ahí se suplantaron inclusive. Por ejemplo, en lo que fue ese proceso de licitación, cuando tú analizas lo que se diseñó como proceso, ese proceso lo diseñó una compañía de abogados de los Estados Unidos. Y cuando tú ves quién dirigió ese proceso, que fue otra compañía internacional, que suplantó al comité de licitación, esa es otra violación a la ley, Claro, totalmente. tú te vas a encontrar que durante ese proceso se presentaron muchas situaciones ruidosas, en donde no se dieron las explicaciones del lugar. Es decir, ahí había que establecer responsabilidades. Pero bueno, Y no se ya hizo, no se la hizo. obra se construyó. No sé. Perfecto. Ok. Y está generando. Y yo recuerdo que en esa época, porque eso va a haber que aclararlo también, se decía que la obra estaba sobrevaluada. Exacto. En el precio se contrató, pero como 2.450 1.950 millones, pero como cosa de la vida, se terminaron pagando 460 millones de Odebrecht. dólares más. Ok. Yo no sé dónde que está la bendita sobrevaluación Sí, sí. desde la contratación, cuando se pagaron 460 millones de más. Sí. Eso va a haber que explicarlo a este país. Sí, Porque también aquí hay mucha gente irresponsable sí. Que no da que explicación. se monta en olas y desprestigian a los demás. Ay, ay, ay. Esa es la realidad de todo esto. Pero, ¿Qué es lo que yo creo? Mira, el presidente frente a esta situación que se le ha presentado, y se le presentó ¿por qué? Porque también aquí, desde el punto de vista de lo que es ya el fideicomiso desde la administración pública, desde el punto de vista normativo, hay lagunas. se puede inferir eso, pero no necesariamente. Bueno, pero el problema es que eso se presta entonces A interpretaciones, a lo que sí. ha pasado. Sí. Porque la ley Ese es 189, el tema. Señor Tulio, la ley 189.11, Pero yo, aunque oye, no lo define tú no me la tienes que taxativamente, explicar a mí porque en claro, esa ley trabajé claro, yo. Claro. Y esa es una ley que la Fundación Institucional de Justicia ha venido sobre la base de diplomados comunicando desde hace 6 años. Sí. Yo la ley me la sé. Mal reglamento. El problema es que como todo lo que tiene que ver con los fideicomisos públicos, Público. solamente en todo lo que tiene que ver con la norma y el reglamento aparecen 2 artículos, sucede que cualquier cosa se puede prestar Quizás son a dos- interpretaciones en el reglamento- aladas por los pelos. En el 95.12. Pero más, son dos artículos. Entonces, pero ¿qué ha bien hecho el extensos. presidente frente a esa situación que se la presenta? Mira, vamos a hacer una cosa. Digo, presumo yo estoy especulando. Ok. Él va a tener que retirar el contrato En el Senado. Porque si él está Colocándolo colocando este debate en En el el Museo CES. Económico y Social, Tiene que retirarlo. evidentemente Ay, de que lo claro. está sacando para acoger las sugerencias que Que en el es marco de ese debate se van a producir ahí. en Se lo el- va a tener que en- retirar. Y en son el muchas. tiempo que ellos decidan. Muchas. Y eso va a tomar un tiempo. Claro. Mucho tiempo. Doctor, Eso va a tomar un tiempo. Tú tienes razón. en eso. Finalmente, doctor. Ahora, todo lo que lleve a... Ahora, el presidente ahora tiene la ventaja y lo que pasa es que yo no puedo ser discreto en esto. Como uno ha venido manejando el tema de los fideicomisos desde el punto de vista normativo, yo te puedo decir que lo que se va a presentar como anteproyecto de ley el 27 de febrero, que es lo que vendría a regular los fideicomisos públicos, yo creo que es una buena herramienta. Te Oye, lo digo oye, porque y- yo la conozco Y y desde la consultoría jurídica se ha hecho un trabajo monumental además- que se venía haciendo desde hace, no porque sucedió esto, En septiembre. es que desde hace 6 meses Septiembre. que venimos trabajando en esto. Exacto, eso es así. El reglamento, la ley 576-21
O sea, donde el presidente creó una comisión para eso. Lo que pasa es que lo que vino a pasar ahora debió de haber pasado en septiembre. En septiembre. Esa es la realidad. Eso es. Ok. Y Eso no hubiéramos ahorrado Todo este un calceo, trecho. todo este calceo. Pero aquellos que tengan cualquier tipo de preocupación, Que vayan allá. Que vayan. Que vayan y que lo digan. Porque a mí lo que no me gusta es montarme en ola. Sí, sí. Fíjate que nosotros como fundación no nos metimos en eso. Sí. Ahora nosotros en su momento, si lo entendemos conveniente, si lo entendemos, porque quizás no sea necesario, Opina. si quizás sean otros los que digan lo que hay que hacer. ¿Para qué uno se va a meter? Pero va para largo eso. Va para Doctor, Porque la verdad es que a mí esa- ya Punta Catalina me tiene cansado, en honor a la verdad. Y yo pensaba que ya yo esa página la había tirado para la izquierda cerrada. Ahora que falta. Esa Ahora era que parte falta, de mi sí. pregunta, doctor. ¿Por qué no se hizo el proceso de la manera correcta, con el marco legal que no dejara las lagunas que bien usted señala en el momento propicio? Y si usted entiende que el CES, aunque señala que va a tardar mucho tiempo en abarcar todas las inquietudes que hay sobre este contrato de fideicomiso de Punta Catalina, arrojará finalmente un resultado positivo, porque tenemos una percepción a veces de que lo que va al CES se discute mucho, pero no necesariamente hay unas Aterriza. mesas técnicas de trabajo que le van a dar el seguimiento adecuado para que eso se ejecute y se materialice. A veces solo vamos todos a desahogarnos y luego entonces Incluso no se sabemos si diluye va a el tema. haber un resultado Sí, sí, final, final. porque los actores políticos y los actores sociales y todas las personas de cierta posición de poder y dirigencia van a ir Y a aprovechan conversar. y ponen su agenda. Pero el equipo técnico es el que tiene que estar ahí para hacer el trabajo y las redacciones. Por supuesto. Y déjame decirte, una cosa son los aspectos técnicos y otra cosa son los aspectos jurídicos. Los abogados no somos técnicos. Los abogados somos abogados. Porque los abogados también tenemos que entender cuáles son nuestros límites Sí. en debates de este tipo. Otra cosa. Mira, ya eso va para el CES. No Ya hay- creo que no se va hay- a convocar. Y te voy a decir lo siguiente. ¿Cuándo lo van a convocar? Pienso que para la semana que viene. Están limpiando la mesa ya. Sí, pienso para la semana que viene. Además hay una voluntad política. Bueno, Déjame tiene decirte, que haberla. cuando tú ves los pronunciamientos, no te creas, todo el mundo está con el fideicomiso. Sí, sí. El problema está en que lo que se quiere es que ese fideicomiso, Esté claro. aspectos Que que esté claro. pudieron ser interpretados de otra forma, nada real efectivamente se aclaren. Sí. Ahora, el presidente puede, independientemente, y en lo que se apruebe el bendito fideicomiso, si es que eso se aprueba, eso será una atribución del Congreso. Ay, Yo no me voy a meter en eso. Ay, mi El presidente puede comenzar a hacer, desde la actual esquema que tiene, lo que iba a hacer desde el fideicomiso y que se acabó. Administrativamente. Pero claro, No, y Como que- estaba no, anteriormente. pero que debe estar claro. trabajando. Obviamente, desde la comisión- actual estructura la comisión está que se nombrada. tiene. La comisión. Pero eso no hay que esperar tampoco. Además es una obra muy costosa que detenerla para el país, su funcionamiento. No, lo que pasa, oye, es- que lo que pasa es que esa es una obra que le está generando al Estado 62 millones de dólares De mensuales. ingresos. Y supliendo Eso es lo que está energía al país. pasando. Y el valor Por social- eso es que tú y el- ves el valor que, social. y digo, y yo no, vuelvo y reitero, yo con relación a ese fideicomiso, para que ustedes tengan una idea, yo no me quiero meter en eso. Claro. Porque ya ese es un tema de otro, pero te voy a decir espérate. algo. Solamente para decir. Fíjate que inclusive de lo que se está planteando es que los ingresos que genere esa planta. termoeléctrica vayan a Hacienda directamente. Sí, Está sí, cambiando claro. el formato. Pero miren, brevemente, antes de irnos nada más, que ha habido una irresponsabilidad de las firmas de contadores públicos independientes. Porque el gobierno ha licitado en 3 o 4 oportunidades para hacer una auditoría financiera y el Es que costo tú el de que eso. se mete en eso sabe mal. Bueno, pero que no puede ser así. Nadie quiere meterse. Pero entonces, Pero entonces, mira, las firmas quieren, yo sí quiero quieren. que tú sepas, Terrero, mira, yo recuerdo que cuando nosotros planteábamos cuál era el problema, cuando nosotros, Finjus, Sí. que participamos en ese proceso. Señor, es que el proceso es ahí, el problema es ahí que está. Hoy, vamos a atacar aquí. Sí. No cayó arriba todo el mundo. Cero. Pero cuando te digo que no cayó arriba todo el mundo,
nos cayó arriba todo, Todo el mundo. el mundo. Ahora, hace como de 5 meses para acá, que está todo el mundo ahora diciendo, concho, ustedes tenían razón. Exacto. Servio, muchas gracias. Pero, De verdad que, pero esto es un acto de crueldad y terminamos ya. Tú ves, Pero ahora que tú se la estaba productora poniendo me está bueno. me está haciendo señas. Para nosotros, Tenemos pudiéramos muchísimos seguir temas. aquí Tenemos hablando muchos temas. Bueno, pero 2 horas más, pero déjame la- decirte que Invitarle en otra la productora me oportunidad dice, también. despacha, lo que él tiene otro compromiso. Eso es verdad. ha sido una conversación sumamente satisfactoria. Y una de las cosas que a mí más me ha alegrado es con relación a la reforma policial, lo que determina, dijiste, de que policías deben ser académicos. Señores, eso es algo que yo lo he venido Ah, Servio, tú- planteando. ah, Yo Servio- que no sé nada de eso, pero sí he estado ligada muy estrechamente Ah, a Servio, personas, tú lo- conozco hay bien que- la academia. hay- Y de esa forma, siempre lo he dicho, si no es así, aquí no se va a poder reformar la policía. A Servio Tulio hay que aprovecharlo porque para volverlo a ver aquí Y sobre todo que se le pueden consultar hay que prender de una 2 o 3 velones. de una multiplicidad de temas de interés Sí, sí, nacional. no, y además hay Dile que mucha eso no gente. es así, Adali, Hay mucha Sergio gente. Tulio. No, pues es que ey. las múltiples ocupaciones. Yo imagino la gente Oye, que tiene que tener. Pero Oye, comprométalo, sí. comprométalo aquí, Dari, Solicitar. a la próxima. Pero mire, hay cita. mucha gente que quiere Comprométalo en el participar y aire. ayudar. Aquí vino el alcalde de Nueva York, Adams, ¿qué se llama? Sí. Vino que va a ayudar, pero tiene un problema del carajo ahora en Nueva York. Tiene un problema de seguridad. Un carajazo Se nos quedó el de tema de la problema. seguridad, de la inseguridad en la República Y Dominicana. ojalá y lo podamos tratar, porque acuérdate que nosotros trabajamos mucho con la Mesa de Seguridad y Género, Exacto. con los 158 gobiernos locales del país. Gracias, Servio Tulio. Sin Un ánimo, abrazo. sin, Doña Milka ánimo de quiera. sin ánimo de hacer comparaciones odiosas. ¿A ti Yo te cre- gusta? yo ¿Tú eres creo- como Sergio yo Tulio que creo me metió el lío? Que Servio Tulio ha de convertirse aquí en este país en el próximo Agripino Núñez Collado. Ay, Gracias, ay, Servio Tulio. ay, Nos ay, vamos a ay, una ay. pausa y nos vamos con Junior Betances, que tiene nuestro reporte desde la ciudad de Nueva York. Gracias, Servio Tulio, gracias a la audiencia. Hay un vacío, Sergio Tulio.